El apagón que sufrimos como país hace una semana costó a la industria algo así como $200 millones por hora. ¿Qué es lo que viene? Simplemente salir de ese bache costó para comprar gas suficiente algo así como 20,000 millones de pesos. Mundo Ejecutivo presenta. Y aquí en Dinero a Debate vamos a examinar no solamente lo que es las enseñanzas, las grandes enseñanzas que nos dejó este apagón, sino también la perspectiva que nos genera una iniciativa de ley aprobada que va a dar mucho que hablar, pero también que deja muchas interrogantes. ¿Qué vamos a hacer hacia el futuro cuando todo, literalmente toda la vida civilizada está relacionada con la energía eléctrica? Quédese aquí a Dinero en Debate. Queridísimo Rogelio, pues, ¿dónde te agarró el apagón? No, ¿Qué hiciste en el apagón? El problema es que los apagones se están dando ya cada rato, lamentablemente. La intermitencia, pues, en varias partes del país no solamente está afectando, pues, a las familias, por supuesto, en esta crisis sanitaria, al sector salud y, por supuesto, a la industria. A todos nos ha puesto contra la pared, pero nos deja muchos interrogantes y la verdad que es un placer tener aquí a dos invitados de lujo. Tenemos a Hans Koldorf del equipo de los Descorbatados. Un gusto. Un gusto, Hans, que hayas aceptado. Lleno Castellanos. Del ala conservadora. Del ala conservadora, ya está. Fifí. La banca fifí de las corbatas. Un gusto como siempre, Mauricio, amigo. A ver, quiero empezar con una provocación. ¿El apagón realmente nos puso donde deberíamos de estar o incluso nos está dando la oportunidad de repensar? Hans. Pasó un ángel. Muchas gracias. Yo creo que nos está dando la oportunidad de repensar. El mundo eléctrico está viviendo unos cambios tecnológicos tremendos. Cada vez más la generación distribuida, la generación en sitio, independientemente de que sea solar o de que sea térmica, porque yo tengo una fábrica que necesita cogeneración, la tecnología está acercando la generación al consumidor y cada vez tenemos más prosumidores. Muchas empresas, productores y consumidores. Le llamamos prosumidor, ¿no? Yo produzco energía y yo consumo energía. En sí, como regla general, las grandes centrales, lejos de las aglomeraciones urbanas, digamos, los grandes consumidores, lejos de las zonas industriales, están de salida, ¿no? Cada vez la energía, con las ventajas tecnológicas y los bajonazos en costos de las nuevas tecnologías, están haciendo que sea muchas veces mejor invertir en algo nuevo, en mi techo, usando gas natural en mi fábrica, en mi centro de datos que necesita calor, temperatura, necesito enfriar con un intercambiador de calor. Me traigo la energía, me traigo el gas natural, por ejemplo, me traigo el panel solar, genero en sitio y lo aprovecho. Muchos de nuestros paneles solares durante el apagón se apagaron. Ah, caray. Se apagaron. Entonces dices, oye, pero si yo estoy generando en sitio. Sí, pero la instalación a la que nos hemos sometido y que no queremos que cambien las normas es pon el panel pero no pongas batería. Claro. Y ni me obligues a poner batería. Entonces cuando más necesito la luz, que es cuando se va, mi panel se apaga. Claro, ¿no habría necesidad entonces de ordenar el mercado, como dice la secretaria de Energía, Rocío Nale, pero bajo qué reglas? Porque ya hemos visto que a veces cortar de tajo todo, ¿verdad? Una manzana podrida y quieres tumbar el árbol. Ese es el problema en México. Es cierto, yo creo que hay cosas que se pueden mejorar, indudablemente. Yo creo que nadie tiene la verdad absoluta y a mí lo que me gustaría es justamente lo que estamos haciendo, un gran debate, una gran discusión para ver a qué podemos llegar. Pero yo quisiera recapitular. A ver, vamos a poner los antecedentes.
Comisión Federal de Electricidad tuvo un rol histórico en electrificar al país, en llevar la energía a quienes no la tenían. Pero con el paso de los años, el gobierno dejó de tener dinero para poder invertir al ritmo que se requería electrificar al país. Esto hace crisis a finales de los 90, en el sexenio de Ernesto Zedillo, donde empiezan los famosos pidiriegas. Claro. Proyectos de infraestructura diferidos en el gasto. ¿Por qué? Porque el gobierno no tenía que pedir deuda a largo plazo. Correcto, le decías a alguien, constrúyela, yo te voy pagando. Y luego los productores independientes de energía en los 2000, que tuvieron una gran controversia constitucional, porque si estaban al amparo de la ley o no, finalmente se empieza a reformar. Creo que el país está en mucho mejor condición que a principios de los 2000. Eso, a principios de siglo, hubiéramos padecido este apagón y hubiera durado un mes. Ah, caray, duró 5 días. Sí, ¿por qué? Fíjense de qué echó mano el gobierno. Trajo buquetanques de gas natural y los metió carísimos, pero tuvo posibilidad de hacerlo. Hablando de un tema social, imagínate tener con fríos 30 días a 40 millones de mexicanos, hubiera sido un levantamiento social. Seguramente. Pero ya tienes la posibilidad porque construiste plantas de regasificación de gas en Manzanillo y en Altamira. Número 1. Número 2, tenías funcionando uno de los ductos que fue muy polémico, el ducto submarino que viene de Texas a Tuxpan, que se iba bajando la presión, nos comentaba Senagas, pero no se cayó. Si hubiéramos negado la posibilidad de que ese ducto estuviera funcionando, hubiera sido un problema mayúsculo, se hubiera ido la luz con 60, 70 millones de mexicanos. Hans, pero precisamente, porque vamos ahorita a un corte, ¿qué es lo que va a suceder cuando tienes estas posibilidades tecnológicas, tienes el consumo de gas, tienes una necesidad finalmente industrial, social de energía, pero parece que no está conectado este mundo de la CFE, casi preindustrial, con el mundo de la nueva tecnología y la nueva realidad de consumos eléctricos permanentes? Bueno, yo no veo de ninguna forma tan desconectada a la CFE y finalmente con el tema de los apagones sí hicieron buen trabajo. No es sino ver a los de Texas que siguen con apagones hoy. O sea, es que no tienen combustóleo allá. Sí, ya no se los perdí. También, eso es cierto. También. Bueno, aquí hay sistemas de respaldo, ¿no? Y hubo un trabajo muy bueno también en mantener las redes funcionando. Yo creo que la discusión está mucho más cerca de lo que vivimos en las películas. A ver. Tengo Blockbuster y el mundo se está yendo a Netflix. Al streaming. ¿Quiero realmente volver 100% a Blockbuster? ¿O cómo hago para llevar a Blockbuster a que gane en el mundo de streaming? Que no se pierda en el camino, como le pasó a El gran Blockbuster. reto para la CFE y para todos nosotros, pero también para las utilities privadas grandes, también para las empresas de energía grandes, es acompañarnos en el proceso de modernización. No regresarnos a que tenemos un oligopolio de 4 grandotes como lo tenemos en otros sectores de la economía, no hay competencia y finalmente los usuarios pierden, ¿no? pagamos más. Sí, claro. Correcto. O sea, regresar entre lo que diríamos una centralización no es una solución, por lo que estamos viendo. No, yo creo que hay que permanecer en un mercado abierto de energía en donde la CFE sea un generador más. Finalmente ellos tienen el monopolio de la transmisión y distribución, o sea, es decir, van a seguir generando recursos, pero que también los privados que sean más eficientes inyecten su energía al sistema nacional. Claro. Eléctrico. Y la CFE misma, tomemos a las empresas que también son grandes, tamaño de CFE o más grandes. EDF en Francia. Claro que es del gobierno, pero es una empresa eficiente y buena a nivel global. A país donde llegue funciona bien. NRG en Estados Unidos es del tamaño de la CFE. La mitad de sus ventas es energía, la otra mitad son productos ¿Qué nuevos. les parece ahorita regresando aquí a Dinero a Debate? Vamos a ver precisamente qué rol puede jugar la CFE en esta nueva realidad. Quédese aquí con nosotros.
En la edición de febrero de la revista Mundo Ejecutivo, Constanza Lozada, directora y presidenta de Pfizer México, profundiza sobre temas como el liderazgo, la equidad de género, cómo lograr un buen equipo de trabajo, además del balance entre su accionar profesional y su vida personal. En la sección Mundo Político presentamos un análisis coyuntural sobre el escenario político para 2021 y las relaciones que mantendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo norteamericano Joseph Biden y con el empresariado nacional. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje sobre neuromarketing, la ciencia para adentrarse en la mente del consumidor y un especial de transformación digital. Este mes, la revista Mundo Ejecutivo reconoce a los líderes empresariales del nuevo panorama tecnológico con un listado de los mejores CIO y CTO en el país. De igual forma, esta edición cuenta con el suplemento de Mujer Ejecutiva, en el cual encontrarás información sobre las campañas y el trabajo que está realizando la ONU con diversos gobiernos para evitar la violencia de género en estos tiempos de pandemia. Además, conoce cómo la doctora María Antonieta Chagoya Méndez está abriendo la brecha para las mujeres y las futuras generaciones. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Estamos de regreso aquí en Dinero a Debate y bueno, cómo modernizar, cómo darle, digamos que una refrescada a la Comisión Federal de Electricidad, pues en el marco de una iniciativa que hoy se vota en el Congreso y que, pues bueno, ha dejado pues muchos inconvenientes, sobre todo en el sector industrial y por supuesto el cómo quitar estos abusos, digamos, hacer los ajustes adecuados sin caer en medidas radicales, podría ser, digamos, que el escenario más positivo. ¿Lo lograremos, Hans? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Optimistas, de este lado somos nosotros. Sí, a ver, sí depende cómo actúe el legislativo. Es decir, seamos claros, la Constitución de México autoriza a que haya un mercado abierto de energía y a que haya una libre competencia. Eso no está en discusión. Si lo quieren cambiar a través de leyes, se van a chocar contra pared. Okay. ¿Por qué? Porque inmediatamente en cuanto se aprueben tendrán la gente de Morena con la mayoría de las dos cámaras una victoria pírrica. Va a haber una avalancha de demandas, controversias constitucionales que finalmente la Corte tendrá que definir y lo va a definir en el mismo sentido de como la modificación administrativa que quisieron hacer el año pasado. Entonces, vamos poniéndonos de acuerdo, vamos viendo que sí le beneficia al país y a los usuarios y que no. Hans, en ese sentido, ¿cómo ves tú? ¿Conviene tener una CFE así centralizada o una CFE competitiva, como en el caso francés, que además tienen pues la vertiente nuclear? Aquí tenemos una cosa que se llama Laguna Verde, sí, y nos dio un susto en diciembre, ¿no? Bueno, sustito. No, en general, cualquier empresa, hoy sea pública o privada, tiene un reto de enfrentar el futuro. De acuerdo. Y se tiene que modernizar. Porque la tecnología no va a esperar a nadie. Haya o no haya competencia, la tecnología va a cambiar. La generación distribuida, y perdón que vuelva, va a cambiar al planeta energético. O sea, las ideas de las grandes ciudades también está a cuestión. Es que tenemos cada vez más consumo eléctrico y sabemos que hay sitios del país donde ya no aguantamos meter más cables. Uh-huh. Por supuesto. Las grandes líneas de transmisión de 1000 kilómetros de largo, ve tú a conseguir los derechos de vía. Yo no la quiero en mi patio trasero, como dicen los gringos. Claro. Not in my backyard. Pero pues en el tuyo. Pero ¿qué cambiar, Hans, de acuerdo a cómo se está queriendo plantear ahorita la reforma? Mira, yo creo que lo que debe ser negociable y además es en estricta justicia es, vamos a ver cómo le podemos ofrecer a la Comisión Federal de Electricidad que tenga acceso a certificados de energía limpia por la energía que genera con hidroeléctricas, con la nucleoeléctrica de Laguna Verde e incluso con la geotérmica. Vamos a analizarlo. Porque creo que eso es parte del problema, que lo estamos obligando a comprarle a otros para tener acceso a esos cells. Está mal que no pueda acceder a los certificados de energía limpia. A ver, a mí no me gustaría adjetivarlo en bueno y malo, porque quizás fue una necesidad. Fue una necesidad cuando las energías eran más caras de producir. Recordemos que la tecnología va bajando en costos. Uh-huh. No es lo mismo producir 1 kilowatt hora o 1 megawatt de energía eólica hoy que hace 10 años. Lo mismo con fotovoltaica. Era una manera de incentivar que se usó en muchos países.
un mercado limpio de energías renovables, pero que dejó, digamos, fuera a Comisión Federal, que sí tenía energías renovables. Entonces, eso hay que cambiarlo, hay que darle esa oportunidad. Y el número 2, que también creo que se debe de revisar, es justamente el tema del autoabastecimiento. Porque el autoabastecimiento ha creado, como dice el gobierno, un mercado paralelo de energía y ha sido muy flexible en incorporar a empresas que no necesariamente se están autoabasteciendo. Pero eso no es atentar contra la libertad de empresa, la libertad de comercio, que se elimine la posibilidad del autoabasto. ¿O tú cómo lo percibes? Es que no se elimina. Yo no creo que se elimine. Primero, una cosa es el que realmente tiene un autoabasto y viene de hace 10 años, pues, o 15, o el plazo que sea, pues lo que le dure su permiso, tiene derecho a mantenerse como está. Eran de 15 años, que ¿no? me parece sensato, y en la reforma tuvimos unos artículos transitorios, pues transitorio es transitorio, no es eterno. No es legado. No es legado. Pero aquí los transitorios duran 20 años. Sí, digamos, yo creo que como sector privado me encanta lo que dices de los certificados de energía limpia. También, como sector privado, tenemos que presentar un camino hacia adelante de cómo migrar de la vieja ley, legados y autoabastos, a la nueva ley. Hay generadores que cuando pasó la reforma, en automático aplicaron para el nuevo permiso. Otros dijeron, no voy a permitir ni un solo cambio. Hombre, yo creo que hay que discutirlo. Yo creo que como sector privado debemos presentar alternativas y el gobierno de pronto pudiera ver temas un poco más técnicos. Digamos, ¿por qué dijimos 14% que es la meta de certificados de energía limpia? Estamos generando, por decirlo en términos redondos, 21% de generación limpia en el país al momento de la reforma. Así es. Queríamos llegar a 35. Sí. O sea, para que haya mercado, le puse un 14% de incremento. Listo. Wow. Si yo ahora quiero dar más certificados por la generación, pues igual, sin pelear con nadie, el porcentaje, si incluye la generación antigua, pues el porcentaje de 35 lo defino, por decir algo, como 45, ¿no? Para que incentive la meta. Pero estoy de acuerdo contigo. La tecnología renovable está avanzando a pasos tan agigantados y competitivos que de todas formas sabíamos que los certificados de energía limpia iban a estar perdiendo valor. Claro. En el corto plazo vamos a seguir dependiendo entonces del gas natural que importamos de Texas súper barato y que después se nos puede subir con una onda gélida como la que tuvimos. Ojalá y sea la alternativa, porque es el costo más económico a nivel mundial, $3 el millón de BTU. Sí. ¿Qué pasa? Que tenemos que invertir en almacenamiento. Hay domos salinos en Tuzandepe, en el sur de Veracruz, que ya pueden recibir cantidades importantes de gas natural para almacenarse. Y promover que tengamos unos 20 días de almacenamiento, para que estos picos de oferta y demanda que se van a dar en cualquier mercado, ya sea por condiciones meteorológicas, políticas, sociales, lo que se les pueda ocurrir, lo podamos solventar. Yo quiero hacer también una precisión. En eso estamos de acuerdo en la reforma. ¿En qué no estamos de acuerdo? En que el despacho se modifique y que deje de recibir a las energías más económicas y más limpias. Pues entonces déjame despachar ahorita una pausa y vamos a regresar con una tercera panelista que creo que va aquí, ahora sí que hacer un pequeño cortocircuito, pero vale la pena. Muy bien. Con muchísimo gusto. Conoce las noticias más relevantes en temas de negocios, política, tecnología, startups, mujeres y estilo de vida en nuestro nuevo canal de televisión Mundo Ejecutivo TV. Disfruta por el canal 168 de Total Play de las mejores entrevistas y cápsulas que tenemos para ti. Mundo Ejecutivo TV, un medio de excelencia. Ya estamos de regreso aquí a Dinero a Debate. Nuestra tercera panelista, una doctora en economía, la doctora Isabel Rodríguez de la Anáhuac. Isabel, de veras, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Dinero a Debate. Platícanos cuál es tu perspectiva de esta iniciativa. Aquí nosotros, otros dos panelistas, el señor Eno Castellano, Hans Koldorf,
opinan que hay cosas en las que se puede estar de acuerdo, pero hay cosas en las que no. ¿Tú cómo ves? ¿Es toda desechable esta iniciativa o hay posibilidades de llegar a algún acuerdo con ella? Bueno, yo voy a tomar un poco, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo voy a tomar un poquito algunas ideas que ya mencionaron mis antecesores. Respecto a dónde nos ubica y cuál puede ser una posible estrategia, ¿no? Claro que mi argumento, pues finalmente está muy dirigido desde la parte, pues a lo mejor metodológica, teórica, que es, digamos, en lo que me centro. Yo creo que era una muerte ya anunciada por toda la trayectoria que se le ha dado al sector. A mí me llama la atención de la nueva iniciativa y un poco revisando, digamos, la evolución de las propuestas, de la propia reforma energética, de lo que esta nueva administración propone nuevamente como sector, ¿no? Que puede ser muy criticable sin duda a distintos niveles, pero ese es el punto, ¿no? El sector energético ha penetrado todas las áreas económicas, políticas, sociales, geoestratégicas y muchísimas más, ¿no? Entonces, esa dimensión nos lleva a plantearnos o a preguntarnos, especialmente en estos momentos en donde ahora la energía también tiene mucho que ver con cambio climático y con cumplir obligaciones internacionales, ¿no? Que es mucho de la discusión actual, si es correcto más energías fósiles, menos, en qué medida las renovables, las posibilidades. Es decir, parece un esquema que no necesariamente se puede hacer compatible una con la otra de las partes, ¿no? Es decir, lo que estamos viendo es un problema desde mi punto de vista, de soberanía energética, lo que se plantea actualmente, ¿no? Que está mal. Yo lo considero que no, y de hecho se podría aplicar una justificación ya no nueva en absoluto, sino desde 1940, desde los 70 con el shock petrolero de la OPEC, en donde justamente la garantizar el acceso a la energía era de acuerdo a lo que se mencionó en la formación de la Agencia Internacional de Energía, posteriormente en la Agencia Estadounidense de Energía, era un tema de seguridad nacional, ¿no? Y creo que eso ha estado un poco, no un poco, olvidado dentro de las agendas. A mí me gustaría que nos detuviéramos un poco en la parte, como tú dices, medioambiental, la parte de la sustentabilidad, que pues como también dices, está penetrando todos los mercados. Hay un banco español que acaba de anunciar que pues en el 2030 dejará de financiar a las empresas que utilicen carbón, y bueno, esa es una señal de que los mercados se van a cerrar a las energías sucias. ¿Cómo, digamos, que responder a ese nuevo ambiente de negocios donde se va a buscar pues hacer frente al cambio climático? Y yo creo que México se está arriesgando a ese punto, ¿no? De que en términos de comercio internacional se ha eliminado de ciertos tratados por el hecho de que no está cumpliendo con sus obligaciones ambientales, ¿no? En especial el Acuerdo de París, que ya faltan 10 años y no hay un incremento sustancial de las energías renovables, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahorita nos estamos enfrentando, y en esta muerte anunciada nos estamos enfrentando a un problema aún muchísimo más básico, que es el tema del acceso a la energía. Ya lo vimos, la falta de acceso debe de ser resuelta porque los impactos, no solo en la vida cotidiana, sino lo estamos viendo y lo han anunciado distintas industrias, no puede ser aún contabilizado, ¿no? Isabel, aquí nuestro invitado, Henao Castellanos, quiere hacer un comentario sobre lo que estás comentando en materia ambiental y de acceso. Sí, un gusto, Isabel. Creo que hay que romper algún mito. Soberanía energética no significa de ninguna manera que lo tenga que hacer la empresa estatal. Claro. Se puede hacer en México por parte de privados, nacionales o extranjeros, siempre y cuando esté en México. Porque si la planta está acá, bajo un problema, vamos a pensar, un conflicto
Que Joe Biden ya le caemos mal. Así, o un conflicto armado o algo meteorológico, tú puedes requisar que los norcoreanos toman el control de Estados Unidos. Correcto. Como en las películas. Entonces, ese es el primer mito que hay que derrumbar. La soberanía energética sí, pero con quien tenga los recursos para hacerlo en el menor tiempo. Número 2, soberanía energética no puede ser... Sin duda. El tema de la soberanía energética no necesariamente tiene que ser la no dependencia. La dependencia en México ha crecido. No hemos generado la infraestructura, ¿no? Es decir, y esta es una trayectoria que se enfatizó tanto por el lado de la caída en la producción. Podemos pensar en petróleo, pero una falta de renovación también en la producción, ¿no? También en el suministro. No se ha generado la tecnología y esto se ve claramente en los reportes de dependencia de la Agencia Internacional de Energía, ¿no? Es decir, pasamos de ser un exportador a un importador neto de energía. Estamos importando hasta carbón, ¿no? Estamos en esa línea. Por falta de inversión. Sin pensar aún en lo complejo que puede ser todavía la parte de renovables, ¿no? Yo creo que, sin duda, en estos momentos se tiene que mantener y garantizar el acceso. Así es. Ese es el corto plazo, ¿no? Alguien de ustedes lo mencionaba, ¿qué tanto debe de incluir? Sin duda necesitamos un sistema híbrido, ¿no? Correcto. Y yo creo que esa es la tendencia. Un sistema híbrido en donde tenga que, es decir, la iniciativa privada tiene que fortalecer esta parte del sector, un sector cada día más complejo. Es decir, si nosotros vemos todos los reportes internacionales, el petróleo y el gas van a ser las principales fuentes a un 2040, 2050, ¿no? Pero nos tenemos que entrar en la línea hacia esa transición. Doctora, es inevitable. Precisamente, ¿no? En esta transición, Hans, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Esta transición la estamos atrasando o podemos potencializarla desde este momento? Yo creo que como estamos llevando las cosas ahora, estamos perdiendo una gran oportunidad. Cada vez, dejemos por fuera los gobiernos, cada vez más disponibilidad energética se distancia más de hidrocarburos. Correcto. Si yo sigo pensando que soberanía son hidrocarburos, hombre, estoy corriendo muchos riesgos. Primero, invertir en tecnologías obsoletas. Por supuesto. Energía necesita largos plazos de recuperación. Yo hoy tomo decisiones y construyo una central eléctrica, sea fotovoltaica o térmica. Tomo una decisión a 30 y 40 años. No puedo tomar a la ligera el cambio tecnológico. Ni el cambio climático. Las nuevas tecnologías llegaron para quedarse. Ahora bien, el sector privado, ¿qué está haciendo? Cada vez más empresas, o porque los accionistas no quieren financiar empresas que no son limpias, o porque los grandes fondos de inversión no quieren financiar empresas que no son limpias, porque ciudades como Londres y París le han puesto fecha final al coche con hidrocarburos, gasolina o diésel. Claro. O sea, hay tantos que hay en camino. Ahora la pregunta es, desde un punto de vista de desarrollo industrial del país, yo quiero ser el último en llegar a la nueva tecnología. Adivinen a dónde se van las fábricas modernas. A donde la tecnología es moderna. ¿Me aseguras? O quiero ser líder en la innovación, claro, para que aquí a México lleguen a fabricar inversores, a fabricar paneles, a fabricar baterías, a hacer los softwares que necesitamos. La decisión es de política empresarial y política económica de un país. Firme de esa manera. Si yo estoy en un país con normativas obsoletas, mi industria se vuelve obsoleta. De acuerdo. Nos vamos ahorita a un corte, regresamos con nuestros tres panelistas, nuestros tres invitados, a precisamente qué es lo que queremos. ¿Repetir las viejas historias o queremos ir hacia adelante? Quédese aquí, Dinero a Debate.
Conoce el único Marketplace First Class que tenemos para ti. Encuentra lo que deseas en cualquier momento y desde cualquier lugar en Mi Shop, el sitio donde tendrás productos de la mejor calidad como alimentos, licores y una asombrosa galería de arte con piezas de los artistas más importantes del gremio. Visita nuestra página mishop.com.mx y comienza a disfrutar de nuestros exclusivos productos. Tus compras por internet nunca te habían dado tanto prestigio. Regresamos a Dinero a Debate y bueno, pues la doctora Isabel Rodríguez nos va a dar su conclusión a partir pues de este gran debate energético que todo indica pues, será esta iniciativa que está en el Congreso apenas el punto de inicio de hacia dónde debe de ir México. Yo creo que estamos en un momento clave. Probablemente los eventos ocurridos pueden ayudar a repensar lo que sería la política energética, la política sectorial, la política industrial. Complejo el escenario, sin duda, pero yo espero que ahora se menciona el tema de seguridad energética y yo esperaría que esta discusión fuera enfocada a las nuevas visiones de seguridad energética que justamente tratan de ser inclusivas con temas de disponibilidad, accesibilidad, sustentabilidad y equidad energética. Son a veces contradictorios los temas que ahí se mencionan, pero yo creo que estamos en este momento clave para la transición, ¿no? No lo podemos evitar. Tenemos que vivir y tratar de hacer un complemento, ¿no? No veo en absoluto, para ser realistas, el abandono total de los fósiles, al menos en las siguientes décadas, ¿no? Pero debe de haber una distribución de la matriz energética que ya es urgente, ¿no? Es urgente, necesaria, y no solo para la estabilidad del sistema energético, de la seguridad nacional, sino para la estabilidad como una seguridad muchísimo más amplia que está mostrando México como a gritos, ¿no? Creo que ese podría ser el camino. Perfecto, pues. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Dinero a Debate. ¿Cambiar la matriz energética, Hans? ¿Va a cambiar? No es que queramos. No es que queramos, va a cambiar. Está cambiando. Está cambiando, va a cambiar. Los avances tecnológicos son tan fuertes que eso ya no se para charlando. Claro. Eso ya no se para con ideología. Eso ya no se para ni siquiera con leyes. ¿Por qué? Tomen una planta de emergencia en cualquier centro comercial. ¿Alguien pidió permiso para poner el generador diésel? No. Nadie. La tecnología va a fomentar la generación en sitio. Los ingenios azucareros jamás les tocaron sus centrales eléctricas, ni siquiera en los años 30 y 40. Claro. Nunca. Con puro vapor, ¿verdad? Con vapor, con todo. Esa generación, ese cambio tecnológico, el reto es cómo aprovechar la plataforma industrial mexicana. El sector automotriz y autopartes genera más de 1 millón de empleos. ¿Cómo hacemos para que sigamos siendo en 10 años el principal exportador de producto manufacturado que exporta más que todo el resto de Latinoamérica junta? Nuestro mercado grande, 400 y tantos mil millones, comercio exterior. Cada vez el usuario, el consumidor y las reglas de los demás países nos van a exigir que seamos amigables con el medio ambiente. Sin embargo, los atavismos ideológicos en lo que están en el Congreso, más que nunca. El despacho que mencionabas. Bueno, el despacho eléctrico es un tema. No podemos estar metiendo a la red primero energías más caras y más contaminantes. Algo de lo que estaba hablando Hans y lo que se comentó aquí, la matriz energética. Yo creo que sí está cambiando y está cambiando ahora. Un ejemplo es el mercado de combustóleo. Antes los barcos usaban combustóleo y fueron prácticamente el último reducto. Hoy
Nadie quiere eso, no, ni las cementeras, ni las acereras, ni los barcos. Pero aquí los producimos a manos llenas. Sí, porque es un subproducto del tipo de crudo pesado que tiene el país. Bueno, habrá que hacer mezclas con crudos ligeros para que nos saquen otro perfil de gasolinas en la destilación. ¿Entonces vamos a importar? Sí, a ver, es que eso es un tema, ¿no? Pero, no es una cuestión ideológica. Pero si no estaremos atentando contra parte, nuestra historia, digo, porque el presidente se refirió hace unos días a que el petróleo era como la sangre de los mexicanos. No es como que decir vamos a importar petróleo no va contra nuestra historia. Comentamos hace rato y creo que vale la pena que lo escuche el público. La expropiación petrolera quedó grabada en la idiosincrasia del mexicano como el primer gran éxito, la gran victoria contra las potencias extranjeras, contra Inglaterra, Estados Unidos. Y le cuesta mucho trabajo desprenderse y entrar a la modernidad, siendo un país que tiene un gran potencial de radiación solar, o para generación fotovoltaica, que tiene muy buenos vientos al estar en medio de dos océanos. Y no podemos dejar todavía de pensar en el petróleo como una energía a largo plazo. Sería interesante también decir que sí se van a seguir produciendo plásticos y algunas cadenas derivadas de la economía del carbón, pero que se utilicen no como combustibles. Ese es el cambio que viene. Ese es el cambio, Hans. Tú mencionabas que estos cambios son ineludibles, que estamos perdiendo una oportunidad. ¿Cómo podríamos o qué debería buscarse, no solamente en el Congreso, sino en las empresas, en el sector privado, de tratar de adelantarse a esta pérdida de espacio, de tiempo tan vital? Yo siempre he creído que del actuar del gobierno una parte muy importante es la normativa. La normativa debe ser moderna para llevar a las empresas a desarrollar productos más competitivos y más modernos. Y dinámica, ¿no? Por los dinámica. Nosotros hoy en día tenemos también desde el sector privado un problema, que estamos en contra de cualquier cambio de normativa. Acordémonos de los focos, porque es una experiencia que me tocó a mí antes de estar en Energy to Market. ¿No? En México se fabricaban los focos convencionales para toda Norteamérica. 95% de la fabricación de focos convencionales estaba en México. ¿Y qué aplazamos la normativa de que los focos ahorradores se volvieran obligación. ¿Y qué pasó? Los otros países que sí exigían focos ahorradores, adivinen quién se llevó las fábricas. Cuando finalmente aquí implementamos focos ahorradores por ley, pues ya nos tocó importar los focos, porque llegamos 10 años tarde. Pensando que los empresarios y el gobierno nos estamos haciendo un favor protegiéndonos, perdimos una industria que hoy es altamente líder. No más, el cambio en LEDs, ya la tecnología no le pidió ningún favor a ninguna norma. Simplemente llegaron y son tan baratos que dominan el mercado y se van a comer al mercado. Ya que alguien, el sector privado o el gobierno o actividades conjuntas piensen que ese cambio tecnológico lo van a poder frenar o parar con normas, eso ya no lo para nadie. Las tecnologías y los cambios y las modernizaciones son tan importantes que llegaron para quedarse. Más vale subirnos a ese barco que quedarnos en la historia de que sí, los hidrocarburos se acaban en el 1940 o en el año 3000, ¿qué importa? Lo nuevo que está generando empleo. Y las empresas exitosas son las que están haciendo el cambio. De acuerdo. No las que se quieren quedar ancladas en el pasado. Totalmente. Pues no, ahora mensaje sí que para Palacio Nacional. No, para la industria nacional. Para todos. Para todos. Bueno, vamos al último corte. Regresamos a hacer conclusiones aquí de Dinero a Debate, que miren, ahora sí que sacó chispas y está dando toques.
En la edición de febrero de la revista Mundo Ejecutivo, Constanza Losada, directora y presidenta de Pfizer México, profundiza sobre temas como el liderazgo, la equidad de género, cómo lograr un buen equipo de trabajo, además del balance entre su accionar profesional y su vida personal. En la sección Mundo Político presentamos un análisis coyuntural sobre el escenario político para 2021 y las relaciones que mantendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador con su homólogo norteamericano Joseph Biden y con el empresariado nacional. También ofrecemos a nuestros lectores un reportaje sobre neuromarketing, la ciencia para adentrarse en la mente del consumidor y un especial de transformación digital. Este mes, la revista Mundo Ejecutivo reconoce a los líderes empresariales del nuevo panorama tecnológico con un listado de los mejores CIO y CTO en el país. De igual forma, esta edición cuenta con el suplemento de Mujer Ejecutiva, en el cual encontrarás información sobre las campañas y el trabajo que está realizando la ONU con diversos gobiernos para evitar la violencia de género en estos tiempos de pandemia. Además, conoce cómo la doctora María Antonieta Chagoya Méndez está abriendo la brecha para las mujeres y las futuras generaciones. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Ya de regreso a Dinero a Debate, las conclusiones. Tenemos todavía a la doctora Isabel Ramírez, que no se quiso quedar con una idea, no la quiso guardar, no la quiso dejar en las pilas. Doctora, platícanos, por favor, ¿qué es lo que das tú como conclusión final a este debate sobre la energía eléctrica, cambio climático y, por supuesto, política industrial? Espero que estos eventos, la coyuntura, lo complejo del escenario, tanto económico, energético, ¿no? Con todos estos cambios tecnológicos que sin duda están llevando a la energía a otros niveles, las preocupaciones ambientales que cada vez son más reales, nos permitan aquí en México reconsiderar al sector energético como un sector clave de cambio estructural, de un factor de desarrollo, pero un desarrollo en serio, ¿no? Que vaya hacia los espacios productivos, a los espacios de distribución. No es únicamente pensar que la energía por sí sola nos va a traer el desarrollo. No ha sido los resultados que nos han dado las políticas de los últimos 30 o muchísimos más años, ¿no? Muchos años. Entonces, espero que esto, y de hecho los eventos, ¿no? Ver la vulnerabilidad que tiene el país, ¿no? En muchos aspectos, no solo en poder importar gas, sino toda la cuestión tecnológica, todo lo que no nos hemos perdido del cambio tecnológico, que no nos hemos inmerso en ese cambio tecnológico para energías renovables, sea una motivación para detonar un sector energético que consolide espacios de producción que justamente ahora sí nos puedan llevar a algo muchísimo más eficiente, más productivo, de mayor rentabilidad y que nos ponga, digamos, ya no solo en el mapa del país exportador de petróleo porque teníamos a Cantarell, sino que realmente podamos ofrecer entre una consolidación entre sectores que realmente nos posicione para competir, ¿no? Y no solo la cuestión energética. Esta sería como un detonante para otros, como ya lo dije, la parte industrial, ¿no? Eso pues, sería. Isabel, de veras te agradecemos muchísimo tu participación. Pues ya regresaré a la náhuatl a actualizar mis conocimientos de economía. Ahí lo esperaremos. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Saludos. Bueno, yo me puedo entonces ya desconectar, ¿verdad? Sí. Pues si no los quiero ir. Tu conclusión, Hans. Yo creo que los hidrocarburos secuestraron el tema. Hoy México exporta $400,000 millones. Hidrocarburos son 20 y pico mil. Sí, no, o sea, es nada. 5%. En el comercio 5%. exterior y en la plataforma exportadora, los hidrocarburos son irrelevantes. Correcto. No juegan ningún papel. Yo quisiera hacer un símil, digamos, vámonos a retail. Claro que yo puedo discutir cantidades de cosas de por qué el retail en tiendas físicas todavía va a durar
un cierto tiempo o alguna parte va a durar para siempre o si va a ser más. Pero si yo soy empresario y soy de retail, hoy tengo que tener la mejor plataforma nueva de comercio electrónico. Claro. No quita ni me ayuda para crear mi nueva plataforma hablar de que el retail no se va a acabar en 5 años, sino en 15. Si el que está barriendo es el comercio electrónico, yo como empresario tengo que estar liderando lo más nuevo. Y eso, o los empresarios lo seguimos haciendo para que nuestro negocio subsista, o no importa qué diga el resto. Además, hay nuevos negocios. México está creciendo casi el 20% la agroindustria. Sí, claro. Invernaderos. El invernadero que necesita calor. ¿Por qué tengo que quemar combustibles? ¿Por qué los tengo que quemar en una caldera si los puedo quemar en un motor con gas natural o en una turbina? ¿Qué tiene eso? Calor. ¿Qué más necesito? Del exhausto extraigo el CO2 porque lo tengo que inyectar al invernadero para que mis matitas crezcan más. Amigable con el medio ambiente. Y me sobra electricidad. Pensar en la soberanía diciendo no quiero que en los invernaderos sobre energía, cuando el producto sobrante es electricidad, porque necesito calor y necesito CO2. Y genera metano. Un centro de datos. Claro. La mitad de la energía se va en aire acondicionado, la otra mitad en electricidad para que funcionen en las computadoras. Pues estoy pensando, por ejemplo, en los digestores que hay en algunas granjas de cerdos, por ejemplo. Cerdos, de lecheros, de basureros. Biodiesel o biogás. El tiradero de la Ciudad de México, el gran bordo de Xochitl. Claro. Miren, hay que hacer nuevamente una recapitulación de por qué llegamos acá. No es cierto que las empresas estatales de energía eran las mejores del mundo. No es cierto. Que generaban muchísimo dinero, muchísimos ingresos para el gobierno y para que los mexicanos no pagáramos los impuestos que debiéramos de pagar y para que se pudieran financiar algunas otras cosas. Es la realidad. Casi el 40% del presupuesto federal estaba anclado de las finanzas de Pemex, de los ingresos. Es más, Pemex era el único que tenía abierto los bancos 24 por 7, 365 días. Hoy ya no. Ellos nos depositaban sábados, domingos y días festivos para financiar al gobierno federal. Pero tenían pérdidas de energía. Comisión Federal llegó a perder hasta cerca del 20% de la energía que generaba. Ha ganado, ha mejorado en cuanto a eficiencias. Pero recordemos también, y el caso de Luis y Fuerza, los empresarios lo padecimos. En el centro del país, cuando tú ponías una empresa, podías tardar hasta 6 meses en que te conectaran. Ay, nada más. El caso de Telmex, tenían que correr para que le conectaran una línea telefónica. Ahí andabas diciéndole a los chamacos que estaban jugando fútbol, oye, si pasa, me avisas para que yo le diga. Eran ineficientes, no estuvieron... Es el problema de los monopolios. No estuvieron a la altura de las circunstancias y se le acabó el dinero al gobierno federal. Por eso tuvieron que entrar las inversiones privadas en cualquier modalidad. Lo que no se vale ahorita es, cuando yo necesito que tú vengas a generar, trae tu dinero, firmamos un contrato a 20 años y a los 10 años entonces te digo, ¿sabes qué? Ya no, ya las reglas cambian y no vas a recuperar tu energía. Eso sí no se puede hacer porque se pierde la confianza en invertir. Y remato diciendo, lo que los empresarios mexicanos quisiéramos ver es una política energética con visión a largo plazo, a 30 años. ¿Con qué te quedas, Roger? Pues digamos que el cambio tecnológico es ineludible. De Hans nos lo han expresado de manera muy clara, con ejemplos muy concretos que todo mundo podemos entender en un tema altamente técnico, pero del que todos dependemos, de la energía eléctrica, y va desde una tortillería para que pueda funcionar hasta la empresa más compleja. Bueno, pues yo me quedo nada más con que la competencia como eje de una política industrial siempre se va a necesitar. Esto es Dinero a Debate. Muchas gracias por habernos acompañado. Enoch, Hans, mucho gusto. Isabel, Roger. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Mundo Ejecutivo presentó